Nosso primeiro orador é o professor David Nogales Rincon, que depois de passagens como investigador contratado pelo Centro de História da Universidade de Lisboa e de professor convidado na Universidade Michel de Montaigne de Bordeaux, é atualmente professor ajudante e doutor na Universidade Autónoma de Madrid. Como todos sabem, o professor David tem trabalhado temas em torno da corte régia castelhana, sobretudo na sua dimensão representativa, nomeadamente a nível iconográfico, como também a nível literário. A sua tese de doutoramento tem por tema a Capela Régia Castelhana, tema sobre o qual hoje nos vai falar, com a sua intervenção intitulada Redes Eclesiásticas y Política Beneficial de la Monarquía Castellano-Leonesa, el exemplo de las capillas reales. Muito obrigado, mais uma vez, professor David, por ter aceito o nosso convite e faça favor de começar. Muito obrigado, Mario. Buenos días, buen día. Querría expresar en primer lugar mi agradecimiento tanto a Mario Farelo como a Jorge Díaz Ibáñez por su invitación para poder estar aquí esta mañana presentando esta comunicación con el título de Redes Eclesiásticas y Política Beneficial de la Monarquía Castellano-Leonesa, el ejemplo de las capillas reales. Bueno, este es el índice y el esquema que vamos a seguir. Un primer apartado de introducción, luego lo que sería el desarrollo y finalmente unas conclusiones breves. Y bueno, vamos a pasar al primer apartado. En la presente comunicación vamos a analizar la conformación de un conjunto de redes eclesiásticas en torno al caso de las capillas reales en la corona de Castilla en los siglos XIII al XV, con una especial atención al periodo Trastámara, es decir, ese periodo de la dinastía Trastámara que va de 1369 a 1504, que es el periodo para el que contamos con un mayor volumen de documentación. Bueno, ¿en qué nos vamos a centrar, como digo, en el ámbito de las capillas reales? ¿A qué nos referimos con esas capillas reales? Pues bueno, vamos a aludir bajo ese término a una doble realidad. Por un lado, a la capilla palatina, es decir, aquel cuerpo de capellanes bajo la presidencia de un capellán mayor encargada del cuidado espiritual del monarca y de su corte. Es decir, sería una especie de parroquia propia del monarca y tendría un carácter itinerante, no iría itinerando, acompañando a la corte. Esa sería una de las dimensiones. La segunda dimensión serían las capillas reales, no de corte, sino las capillas reales funerarias, asociadas a los panteones reales. En este caso nos encontraríamos igualmente ante un cuerpo de capellanes bajo la jurisdicción de un mayoral o capellán mayor que se encargaría del cuidado funerario del rey difunto, principalmente en las distintas catedrales de la corona, que va a ser el lugar que los reyes castellanos van a elegir como lugar de inhumación. Bueno, este modelo de la capilla real funeraria es un modelo, una tipología característica de la corona de Castilla, donde este cuerpo de capellanes sirvió como símbolo del monarca, especialmente en su dimensión como rey cruzado o como rey reconquistador. Bueno, este modelo se va a iniciar de la mano de Alfonso X de Castilla, Alfonso X el Sabio, un monarca, como saben, de la segunda mitad del XIII, quien va a fundar la Capilla Real de Sevilla como panteón para su padre Fernando III el Santo, ¿no?, quien había conquistado la ciudad. Y a partir de ese momento, en buena medida por el prestigio que tiene Fernando III dentro de la monarquía, va a ser adoptado como modelo característico, como decía, de la realeza castellana, tanto de la dinastía de Borgoña, con, por ejemplo, la fundación de la capilla de Rey Don Sancho en la Catedral de Toledo, como en la Capilla Real de Córdoba, ¿no? Y también con la dinastía Trastámara, con esta capilla de Reyes Nuevos de la Catedral de Toledo, donde se van a inhumar
los 3 primeros reyes de la dinastía, el fundador Enrique II, Juan I y Enrique III, es decir, los reyes de fines del XIV e inicios del XV. Y luego finalmente con el cierra el modelo de la Capilla Real de Granada, fundada a inicios del XVI, que será el panteón de los reyes católicos Isabel y Fernando. Bueno, en torno a esta doble realidad, es decir, la capilla de la corte por un lado y los panteones reales, las capillas funerarias por otro, vamos a analizar cuáles son las estrategias políticas y simbólicas desarrolladas en torno a las redes eclesiásticas de las que participan estos capellanes reales. Vamos a ver cómo se construyen estas redes eclesiásticas y qué perfil tienen los capellanes reales que participan de ellas y qué tipo de beneficios eclesiásticos se van a encargar de ocupar. Y bueno, vamos a pasar al segundo apartado, en el que vamos a ver cuáles son las estrategias de poder y simbólicas en torno a la conformación de estas redes, en torno a esta política beneficial de la monarquía. Bueno, la corte fue reconocida en época bajo medieval como uno de los espacios preferentes de atracción de aquellos eclesiásticos que querían desarrollar una carrera dentro del ámbito eclesiástico, dentro de la Iglesia, gracias a la capacidad del monarca para proporcionar beneficios. Bueno, de ello nos da cuenta, hay varios testimonios, pero este que vemos aquí, del humanista Lucio Marini Oxículo, cuando al hablar de Isabel la Católica, de Isabel I de Castilla, llama la atención sobre el interés que despertaba la corte real entre los eclesiásticos, ¿no? Y cómo, bueno, pues eso llevaba a veces a una simulación de una falsa religiosidad con el fin de llamar la atención de la reina. Bueno, es este testimonio. Además de esto, tenía Isabel I por costumbre que cuando había de dar alguna dignidad o obispado, más miraba en virtud, honestidad y ciencia de las personas que riquezas y generosidad, aunque fuesen deudos, lo cual fue causa que muchos de los que hablaban poco y tenían los cabellos más cortos que las sellas, comenzaron a traer los ojos vasos, mirando la tierra y andar con más gravedad y hacer mejor vida, simulando por ventura a algunos más la virtud que exerciéndola. Bueno, todos van a ser los ámbitos en torno a los cuales la monarquía va a conformar estas redes eclesiásticas, en las que, como vamos a ver, los capellanes reales van a tener un especial protagonismo. Bueno, en primer lugar, se encontrarían los beneficios vinculados al patronato real, es decir, esos beneficios sobre los cuales el monarca actuaba como patrono, en los cuales gozaba de una alta capacidad de influencia a través de el conocido como derecho de patronato, ¿no? Al que algunas comunicaciones, bueno, salió un poco al hilo ayer, y que, bueno, se sustanciaría sobre todo en ese derecho de presentación. Bueno, estos beneficios adscritos al patronato real estarían constituidos por un conjunto, como dice algún documento, de capellanías, abadías, prioratos y otras dignidades y beneficios. Entre los que destaca un conjunto de prioratos y abadías. Para época medieval no conozco una fuente que nos informe sobre el listado, sí que existen ya para época moderna, donde sí que tenemos una relación de esos beneficios del patronato. Y bueno, en época bajo medieval, sobre todo, se puede reconstruir a través, bueno, de las designaciones, ¿no? De clérigos del entorno real, la propia documentación donde se hace referencia a que ese beneficio o esa abadía forma parte del patronato del monarca. En este caso, lo que digo aquí en este mapa es una relación incompleta, realizada sobre todo desde el punto de vista de lo que serían la documentación sobre capellanes reales, ¿no? Pero bueno, es una muestra para que puedan verlo. En rojo aparecen esas capillas y esas abadías y prioratos. Pues bueno, está el monasterio de Santa María de Guadalupe, Santa Leocadia de Toledo,
San Hipólito de Córdoba o la abadía de Castrojeriz o Covarrubias, ¿no? Junto a esas abadías y priorazgos luego también, bueno, aparecen beneficios menores, como estos que ven aquí en color verde, pero precisamente en el norte de la península. Bueno, este volumen de beneficios eclesiásticos sobre los cuales el rey ejercía su derecho de patronato se hubo de ver incrementado a finales del siglo XV, con la concesión por parte del pontífice de Roma de una bula fundamental en lo que es la construcción de este patronato, que es esta que ven aquí, es la bula ortodoxa Fidei del 13 de diciembre de 1486, a través del cual se va a incorporar al patronato real las iglesias del Reino de Granada, que se estaba conquistando en ese momento, de las Canarias y de Puerto Real en la provincia de Cádiz. Bueno, en segundo lugar, junto a estos beneficios de patronato real, hay que tener en cuenta un conjunto enorme de beneficios en toda la corona, ajenos al patronato real. Sobre estos, el monarca muestra una menor capacidad de intervención, pero ello no quita o no exime para que el rey tuviera ciertas pretensiones de control sobre ellos, ¿no? aunque no pertenecieran a su patronato. Bueno, esta pretensión se va a manifestar, por ejemplo, en la posición privilegiada que el monarca tendría para la suplicación de beneficios eclesiásticos ante el pontífice. Se habló ayer de ello, en torno a lo que se conoce como el derecho de súplica. También se manifestaría este deseo de control en ese intento, en esa capacidad de presión del rey sobre los cabildos catedralicios de la corona. Bueno, aunque unos y otros beneficios, es decir, tanto los de patronato real como los ajenos a patronato real, son dos realidades, bueno, diferenciadas, ¿no? Porque la propia posición del monarca es diferente. Sin embargo, la pretensión del rey sobre unos y otros tiene unos mismos orígenes. Estos orígenes no son otros que el deseo del monarca castellano de presentarse como patrono o defensor, bueno, patrono y defensor de la Iglesia de la Corona, del Reino. Una posición que, como es bien sabido y conocen bien ustedes, nace en último término de lo que son todas las formulaciones imperiales que establece, que fija Constantino, el primer emperador cristiano en el siglo IV, y que se articulan historiográficamente en torno a eso que denominamos como cesaropapismo o teocracia imperial. Bueno, en el ámbito peninsular, estas ideas cesaropapistas tienen una articulación particular propia en torno a la idea de reconquista, ¿no? De ese proceso de recuperación del territorio islámico y de restauración de la Iglesia liderado por el monarca. Bueno, todas estas pretensiones de intervención sobre la Iglesia del Reino, que justifican en último término pues, esa capacidad de control de los beneficios eclesiásticos de la corona, se va a manifestar en distintos aspectos a nivel simbólico. ¿Cuáles son estos aspectos a nivel simbólico en los que se manifiesta este deseo de intervención sobre la corona o de posición superior del monarca sobre la Iglesia? Pues bueno, son varios, ¿no? Por ejemplo, la propia heráldica regia en las catedrales, este tipo de manifestaciones. Esto es del claustro alto de la Catedral de Burgos, del 13. No es tanto quizás una expresión de identidad protonacional ni nada parecido, sino que quizás es una manifestación de esa voluntad o ese estrecho contacto y unión de monarquía e iglesia. También la disposición de estalos o sillas en algunas de las sillerías de coro de las catedrales de la Corona de Castilla. En este caso, esto que vemos aquí sería una hipótesis de reconstrucción del coro
de la Catedral Románica de Segovia, que desapareció en el 16. Y bueno, vemos aquí, tanto en un lado como en otro, lo que serían los estalos o sillas de Enrique IV de Castilla y de su mujer Juana de Portugal, que se conservan actualmente en la Catedral Gótica, ¿no? Vemos aquí las imágenes. Y luego también en la propia inhumación en las catedrales, en un espacio preeminente del espacio catedralicio que ha sido previamente privatizado por parte del monarca. En este caso, bueno, lo que vemos aquí es la Capilla Real de Córdoba, el panteón de Fernando IV y Alfonso XI de Castilla, es decir, los reyes de la primera mitad del XIV, ¿no? Bueno, en el marco de este deseo de control del rey sobre la iglesia de reino, los capellanes van a ser una pieza fundamental por su capacidad de expresar de una forma visible y explícita esa capacidad o ese deseo de intervención del monarca sobre la iglesia de reino. Pero bueno, la conformación de estas redes va más allá de este simbolismo, ¿no? De este carácter simbólico de manifestación de ese control del monarca de la Iglesia. En primer lugar, porque la conformación de estas redes ofrece una oportunidad para defender los intereses regios en los cabildos catedralicios y otras instituciones eclesiásticas, y también para poner a los prelados de reino al servicio de la monarquía. Bueno, esta sujeción quedaría reforzada no solo bueno, por la propia cercanía de estos eclesiásticos al monarca, sino también por el hecho de que estos capellanes, cuando entraban a la capilla real, tenían que hacer un juramento de fidelidad al monarca, ¿no? Tal como nos dan cuenta las constituciones de la capilla real, conocidas como de 1486 y de 1505. Y luego, en segundo lugar, también es fundamental la cuestión económica, ¿no? Vemos cómo estas redes tienen un fin práctico de carácter económico. Bueno, en ese sentido, como ha sugerido, como ha indicado Álvaro Fernández de Córdoba Miralles para el reinado de Isabel I de Castilla, es decir, las décadas finales del XV, es probable que la retribución económica de mayor entidad, la más importante, en relación con un capellán, proviniera no de la quitación que les daba el monarca, sino de los beneficios que disfrutaban en la corona. En ese sentido, bueno, parece que algunos autores lo han indicado que hay una relación entre la expansión de la capilla real a fines del XV y la propia ampliación del patronato regio, ¿no? Con todo eso que comentaba de Exabula de Ortodoxa Fidei del año 1486. Y bueno, y de hecho, cuando vamos a ver los libros de descargo de Isabel la Católica, vemos que cuando se daba una ayuda o una merced, se tenía en cuenta las rentas que disfrutaba de estos beneficios, porque era un elemento fundamental dentro de esta, como digo, de estos sueldos o quitaciones de los capellanes. Bueno, vamos a pasar al tercer apartado, en el que vamos a ver cómo se arma y se construye todo este sistema. Bueno, desde fines del XIII es posible observar el control monopolístico que estos capellanes van a ejercer sobre los beneficios eclesiásticos de patronato real. Y en ese sentido, Sancho IV es una pieza fundamental a través de dos privilegios. Uno dado en Atienza el 18 de enero del 85, por el que concede a los capellanes de la Capilla Real de Sevilla todas las iglesias y abadías de su señorío, es decir, esos beneficios de patronato real, y un segundo de julio del año 88, es decir, 3 años después, donde, en este caso, a los capellanes de la corte les entrega todas las abadías de todas las iglesias de nuestro señorío en que no sabemos de derecho de patronazgo.
Bueno, este segundo privilegio de julio del 88 seguía siendo un documento de referencia todavía a fines del 15 para los capellanes de la corte. En ese sentido, tenemos constancia de cómo en el año 1449 el capellán mayor Rodrigo de Luna dirige una queja a Juan II, dado que otros clérigos ajenos a la capilla real estaban ocupando estos beneficios, ¿no? Existe esta es la referencia documental que tenemos, ¿no? Entre el capellán mayor y capellanes me hicieron relación en cómo los capellanes de la dicha mi capilla son que tienen por privilegio de los reyes de gloriosa memoria mis progenitores y confirmados por mí, entre otras cosas, que todas las abadías e iglesias de mi patronazgo, para que vacaren que ellos hayan en otros clérigos algunos. Me pidieron por merced que yo los confirmase y mandase guardar porque ellos mejor pudiesen continuar en la dicha mi capilla. Bueno, todo este sistema no hubiera sido posible sin tener en cuenta dos aspectos. Bueno, en primer lugar, las dispensas pontificias, nacidas obviamente de la autoridad papal, que permitían a los capellanes la acumulación de beneficios eclesiásticos y que se documentan de forma temprana, al menos desde 1254. Y en segundo lugar, las disposiciones que les permitían no estar sujetos, no estar obligados a residir en estos beneficios eclesiásticos. Y bueno, es una disposición que también se documenta de una forma temprana, al menos en lo que es la legislación civil, que también va a atender a este aspecto desde fines del 13, en las Cortes de Valladolid de 1295, que ven aquí, ¿no? En el que se indica que todos los obispos y obispos y los abades que vayan a vivir a sus arzobispados y a sus abadías, los clérigos a sus lugares, salvo los capellanes que cumplieren por a nuestra capilla que anden con usco. Es decir, podían tener beneficios, pero debían residir en la capilla real. Y ya vamos a pasar al último apartado, al que vamos a dedicar pues, los 10 minutos que nos quedan, en el que vamos a ver qué beneficios ocupan los capellanes y qué redes eclesiásticas se van a ir definiendo en torno a ellos. Bueno, el cronista de Enrique IV, Diego Enrique del Castillo, nos ha dejado en la crónica de Enrique IV, redactada a inicios de la década de 1480, un excelente testimonio de la capacidad de los capellanes reales para acopar los beneficios y las dignidades eclesiásticas de la corona. Verdad, es lo que nos dice, ¿no? El pasaje, verdad es que sus capellanes, por la mayor parte, unos eran generosos y otros letrados y de gran merecimiento. Como fuesen tales, de continuo los sublevaba a unos para obispos y a otro a muchas dignidades y rentas. Por manera, que todos se animaban a hacer amigables servicios sin enollo. Bueno, partiendo del catálogo nomástico que se elaboró en el marco de la tesis doctoral y que incluía en torno a 1.600 oficiales de las capillas reales, tanto de corte como funerarias, de 1252 al 1504. Bueno, ahí también hay cargos subalternos como los porteros de capillas sacristanes. Pero bueno, a partir de este catálogo se ha buscado delimitar los distintos beneficios ocupados por estos cargos, intentando identificar y reconstruir una suerte, una especie de redes eclesiásticas vinculadas a la monarquía de las que participarían estos capellanes reales. Bueno, a la hora de realizar la selección, que luego, a partir de la que luego se ha hecho el análisis estadístico, bueno, se han tenido en cuenta los capellanes de los reyes, pero también los de las reinas y del príncipe heredero. Esto porque, bueno, pues porque ofrece unas pautas similares de comportamiento respecto a los capellanes del monarca y bueno, yo creo que ayudan a delimitar con más claridad estas redes. En segundo lugar, dado que el escaso número de informaciones con las que contamos en ocasiones, especialmente antes del periodo de Reyes Católicos, bueno, se han tenido a considerar
aquellos beneficios que aparecen incluso a veces en momentos previos a la documentación de un clérigo como capellán real, y también se han tenido en cuenta las expectativas de beneficio cuando no aparece el beneficio, ¿no? O sea, que se han tenido en cuenta las súplicas, aunque no se tenga, bueno, cuando se conserva la expectativa y el beneficio, pues se ha contabilizado como un único caso, obviamente. También, bueno, no se han tenido en cuenta aquellos supuestos en los que el arzobispo de Santiago aparece como capellán de rey, porque bueno, es un cargo honorífico, ¿no? De capellán del reino de León. Y además, bueno, se ha excluido del análisis la capilla funeraria de Pedro I de Castilla en el monasterio de Santo Domingo el Real de Madrid, porque bueno, tiene unas particularidades respecto al patronato que lo diferencian del resto de las capillas reales funerarias. Bueno, cuestiones metodológicas y problemas que plantea el análisis. Bueno, datos fragmentarios. Solo son sistemáticos para época de Isabel I. También el hecho de que, bueno, no siempre es posible saber si estos beneficios son fruto de la iniciativa regia. Pensamos que sí, pero muchas veces no tenemos constancia de ello. Y también, en último lugar, la dificultad cuando tenemos un capellán que aparece simultáneamente como capellán de corte de palacio y como capellán de capilla funeraria, pues bueno, saber cuál es su origen, ¿no? Y el sentido de la promoción. Se ha promocionado de la capilla de la corte al panteón funerario o al contrario. Bueno, simplemente vamos a continuar a continuación, nada, los 5 minutos que nos quedan, aspectos llamativos del análisis estadístico realizado, que nos dan cuenta de los diferentes perfiles de las redes eclesiásticas de las que participan estos eclesiásticos del rey, en función de si son capellanes ordinarios o mayores, por un lado, y si son capellanes de palacio o capellanes de las capillas funerarias. Entonces vamos a ver cómo cada tipología de capellán dibuja una red eclesiástica con personalidad propia. Perdón. Entonces vamos a empezar con los capellanes ordinarios de la capilla de corte o de palacio. Bueno, en total son 822 capellanes, de ellos un 53% disfrutaría junto a la capellanía al menos de un beneficio eclesiástico. Ante todo, van a disfrutar de beneficios en las catedrales como canónigos y también, bueno, cabe destacar esa vinculación a esas abadías de patronazgo real. En el caso de los capellanes mayores de la corte, 54 en total, pues bueno, el 91% de esos 54 ocuparía junto a la capellanía mayor al menos otro beneficio eclesiástico y bueno, y se caracterizan, lo vemos aquí, por su capacidad para ocupar cargos episcopales. Bueno, un hecho que no debe extrañar, bueno, aparte de que es más fácil documentar un cargo episcopal que otro tipo de cargos, pero aparte no debe extrañar, dada la antigua vinculación, al menos desde el 12, entre la capellanía mayor, en este caso de León, con el cargo episcopal, en este caso ese cargo de arzobispal de Santiago al que hacía referencia hace un momento. Y bueno, hasta tal punto debió de ser frecuente esta vinculación de la capellanía mayor del rey con un cargo episcopal, que en un formulario de la Cancillería castellana de mediados del 15 se incluye un modelo de carta con el fin de informar tanto al mayordomo como al contador de la despensa del nombramiento de un nuevo capellán mayor por haber sido elevado su antecesor al cargo episcopal. Y bueno, ahora vamos a pasar a las capillas funerarias, ¿no? A los panteones, en este caso los capellanes ordinarios. En total se han documentado 199. De estos, un 39% disfruta junto a la capellanía de al menos un beneficio eclesiástico. Y en este caso,
este tipo de los beneficios que disfrutan muestran una estrecha relación, una estrecha asociación con sus iglesias correspondientes. Es decir, por ejemplo, los capellanes de la Capilla Real de Sevilla con la iglesia de Sevilla. En estas iglesias, en esas catedrales, vamos a ver cómo ocupan puestos como canónigos, como racioneros o como párrocos, mostrando en este sentido una participación en redes con un carácter más local. Y ya para finalizar, vamos a ver los capellanes mayores de estos panteones reales. Bueno, en total he conseguido documentar 48 capellanes mayores de estos panteones, de los cuales un 88% disfrutan junto a la capellanía mayor al menos de un beneficio eclesiástico. Y en ese sentido es llamativo, por un lado, bueno, la vinculación a los capellanes de palacio, vemos como son 14. Por otro lado, también, bueno, todo el mayor peso porcentual que tienen tanto los canónigos de catedrales como los abades. Es un indicio de una mayor inserción de estos capellanes mayores en redes eclesiásticas más amplias, articuladas en torno a la monarquía. Y bueno, seguramente esto se puede entender porque la capellanía mayor de estos panteones era un cargo percibido como importante, como relevante y se solía dejar en manos de clérigos del entorno del monarca. Y ya vamos a las conclusiones, muy breves, en un minuto. Bueno, en primer lugar, reconstruir con detalle estas redes no siempre es fácil, pero creo que es posible dibujar un conjunto de tendencias generales, ¿no? En función además de cada categoría de capellán. En segundo lugar, en todo este engranaje hubo de ser fundamental el papel del pontificado. Aunque discursivamente el monarca presenta su intervención sobre la Iglesia como un derecho nacido de la conquista, sin embargo, bueno, todo este sistema no se puede entender sin la instancia pontificia, especialmente a partir de ese proceso de centralización de las provisiones beneficiales, bueno, que tiene lugar a partir sobre todo de la segunda mitad del 13 y muy especialmente a partir del 14, del que habló, por ejemplo, ayer el profesor Jorge Díaz Ibáñez. Y finalmente cabe referir, apuntar cómo los capellanes reales de la corte y especialmente también bueno, los capellanes mayores de los panteones van a participar de amplias redes que les permiten obtener beneficios a lo largo y ancho de la corona, entre los que caben destacar esos beneficios catedralicios. Unos beneficios que sirvieron como medio de control de la Iglesia de reino y como un instrumento importante en el trasvase de rentas eclesiásticas hacia estos oficiales de la corona. Y también cabe entender toda la conformación de estas redes como un elemento simbólico y práctico importante en la construcción de lo que se ha venido denominando, conociendo como Iglesia de Estado, Iglesia nacional o Iglesia regnícola. Y bueno, aquí acabaría. Muchas gracias por su atención. Muy